Estamos con el doctor Ricardo Méndez Silva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derecho Internacional y exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Méndez Silva, estamos recordando el evento trágico, ese enorme parteaguas histórico de la tragedia del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, en las instalaciones del Pentágono. Es un evento que sin duda recordaremos durante muchísimo tiempo, seguramente durante generaciones, pero tuvo algunos antecedentes, ¿no es así? Efectivamente, Miguel, es un acontecimiento, como tú lo señalas, que marca al siglo XXI y que será quizás de los eventos más conmocionantes de toda esta centuria. Bien señalas tú al señalar que pues, no empezó la historia en este momento, sino que hubo antecedentes que estaban anunciando hacia este desenlace. Singularmente, un primer atentado contra las Torres Gemelas en 1993, con una vagoneta llena de explosivos que se colocó en el sótano de alguno de los dos edificios y que, sin embargo, no fue colocado en un sitio propicio y no con los suficientes explosivos, para bien de los que entonces se encontraban ahí, pero la idea era derribar una torre y que ésta cayera sobre la otra. Estuvo relacionado Al Qaeda con esto y se iniciaba ya un camino hacia el 11 de septiembre de 2001. Igualmente es de resaltarse dentro de una serie de antecedentes dos atentados que realizó Al Qaeda en contra de sendas embajadas de los Estados Unidos en África. Hubo una mortandad de más de 200 personas, unos 600 heridos que quedaron en una situación pavorosa por la pobreza de los países y el desamparo de las víctimas. En aquella ocasión se identificó plenamente a Al Qaeda como responsable, al punto de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas demandó en 1999 y en el año 2000 la entrega de Bin Laden por parte de los talibanes que le estaban dando abrigo en Afganistán. Y bueno, ya entrando al año 2001, que se había dado el cambio de gobierno en los Estados Unidos, estaba iniciando sus funciones el presidente George W. Bush y el director de la Agencia Central de Inteligencia, George Tenet, en febrero alertó al Congreso del peligro que representaba Bin Laden y su formación terrorista. No se hizo gran caso y todavía en julio, ya 2 meses escasos a que se diera este desenlace, buscó urgentemente por teléfono a Condoleezza Rice, que era la asesora de Seguridad Nacional, para decirle que se estaba planeando en contra de los Estados Unidos algo que podía tener lugar incluso en territorio norteamericano. No se le prestó la atención y a todos tomó por sorpresa, menos a personas que estaban ya enteradas, las agencias de inteligencia, de que algo podía pasar, pero que por supuesto tuvo una magnitud mucho mayor a cualquier previsión que pudo haber existido. Y al día siguiente, doctor, vemos que se estrellan los 2 aviones, el otro derribado en el Pentágono, las imágenes que se reprodujeron una y otra vez. Pero ¿qué pasa el día siguiente en términos del sistema internacional, en términos de la reacción de la diplomacia? ¿Qué es lo que podemos observar al día siguiente del 11 de septiembre? Sí, Miguel, por principio el 11 de septiembre la conmoción total para todo mundo. Y al día siguiente inmediatamente se reúnen los órganos principales de Naciones Unidas, la Asamblea General como órgano deliberativo y el Consejo de Seguridad como el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. El 12 de septiembre ambos órganos adoptan la misma resolución, cada uno por separado, y en donde expresan su condolencia y su solidaridad con las víctimas y con los Estados Unidos, pero de manera particular subrayan el hecho
el Consejo de Seguridad fundamentalmente de que el terrorismo internacional es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y llama a los estados a cooperar para poder llevar a los perpetradores a juicio. Esto ocurre al día siguiente. Se menciona en el preámbulo el principio de legítima defensa, que después será el que asuma los Estados Unidos para atacar a Afganistán a principios de octubre siguiente, algo que los internacionalistas hemos discutido, que no era precisamente un acto de legítima defensa, pero se mencionó en el preámbulo y eso le dio el amparo a los Estados Unidos para atacar. Esto fue muy importante. Al día siguiente, una reacción cuando el órgano ejecutivo en el mantenimiento de la paz asumió sus funciones, y unas semanas después, el 28 de septiembre, aprobó una segunda resolución que tiene una gran importancia en el trabajo funcional de este órgano, el Consejo de Seguridad, porque por primera vez el Consejo de Seguridad adopta una resolución que hemos llamado legislativa. Antes asumía casos concretos, particulares, pero aquí establece disposiciones con carácter obligatorio que deben aceptar los estados. Esto es, expedir legislaciones internas para atacar el terrorismo, combatir el lavado de dinero, y muy importante que suscribieran los estados las convenciones sobre la materia, sobre terrorismo, que se habían venido trabajando en el ámbito de Naciones Unidas desde 1963. Al momento son 14 de estas convenciones que los estados tienen la obligación, más allá del carácter volitivo de los tratados, de adoptar. ¿Podemos decir que el 11 de septiembre cambió la historia, doctor? En términos de un especialista en derecho internacional, cambió la forma en cómo se relacionan los estados, cambió la manera de actuar de la diplomacia internacional, el funcionamiento de los propios órganos de Naciones Unidas y de los sistemas regionales que en cada parte del mundo tratan de las relaciones internacionales. ¿Fue tan profundo el impacto? Indudablemente tuvo un gran impacto. Empezó con distintos efectos y que llevó a dos guerras, ¿no? La guerra contra Afganistán, en donde fueron desalojados del poder los talibanes, y se inició la persecución contra Al-Qaeda y concretamente contra su líder. Y más tarde, a partir del 2002, se empezó a bosquejar la posición de los Estados Unidos en contra de Irak, lo que fue una cuestión demencial. Tal vez lo de Afganistán sea entendible, aunque no justificable jurídicamente. Bueno, pero habían recibido un ataque que provenía del territorio de Afganistán. De alguna manera podemos entender la reacción, aunque insisto, no me convence la tesis de la legítima defensa. Pero en haberse lanzado contra Irak y haber calentado el ambiente para ir contra Irak desde 2002 fue algo verdaderamente demencial. Porque Saddam Hussein pues no era una perita en dulce, era un sátrapa, era un dictador, pero no tenía vínculos con Al-Qaeda. Se trató de señalar que era agente del terrorismo, que daba protección al terrorismo. Esto nunca se comprobó y no existía, era un gobierno laico con todas sus deficiencias y salvajismos. Y por otro lado, también se acusaba al Irak de tener armas de destrucción masiva, que fue el pretexto que utilizaron para ir. Y bueno, aquí es un tanto largo explicar que de la anterior guerra de 1991 se había obligado a Irak a desarmarse. E Irak, bueno, entre que sí y que no, y que ponía peros y que no cumplía, pero lo cierto es que para 1998 ya prácticamente se habían desmantelado los programas de armas de destrucción masiva. Entonces fue un pretexto que se inventó, y esta es una guerra que hasta el momento existe, que hasta el momento tiene consecuencias. Para los mismos Estados Unidos, más de 6,000 soldados muertos, decenas de miles de heridos y de mutilados. Respecto a los muertos en Irak, hay estimaciones distintas que van desde una cifra conservadora de 150,000 muertos a 1 millón de personas, si no es que más. Quedémonos con la cifra menor, con 150,000 muertos. Es una catástrofe humanitaria, que además generó un desarraigo de personas que llegó a ser de
el Irak, la crisis de refugiados más grande en el mundo después de la de los palestinos, que se inició en 1948. Entonces hay este efecto. Sobre el otro punto, pues es obvio que el terrorismo desplazó puntos fundamentales de la agenda internacional, como el de la migración, y las prioridades se enfocaron hacia este camino. Ha habido un gran trabajo que ha desarrollado en Naciones Unidas en este campo. Por ejemplo, en el año de 2005 hizo un acuerdo con Interpol para buscar a los responsables de actos terroristas. En 2006 se estableció un sistema de colaboración entre numerosas agencias y organismos especializados de Naciones Unidas para atacar el problema del terrorismo. A mí me interesa subrayar que en la antigua Comisión Nacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombró a 5 relatores para que analizaran el caso de Guantánamo, de los prisioneros que estaban sujetos a las peores violaciones y afrentas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Este grupo de 5 relatores de Naciones Unidas no asistió a Guantánamo porque les autorizaban los Estados Unidos, pero no les permitían entrevistarse con los prisioneros, entonces no tenía sentido. Y en cambio sí informaron de los excesos, de los abusos terribles en nombre del terrorismo. Y así las Naciones Unidas, también la Asamblea General, ha aprobado resoluciones para que se respeten los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, que no puede ser un régimen de excepción, que no puede regir la ley del enemigo, ¿verdad? Cuando aún en las guerras los enemigos tienen derechos y están sujetos a tutela y a protección. Entonces, una tragedia llevó a otra, un abuso de un tipo llegó a un abuso de otra naturaleza. Creo que esta es la verdadera tragedia. En todos estos años se han vivido etapas sombrías por la falta de respeto a los derechos humanos. Y es triste que un país que debe tener la calidad moral y la prestancia ética para conducir a un mundo en el cual ejerce una influencia significativa, dio pasos atrás feroces en la época del presidente W. Bush y de los neoconservadores instalados en Washington. Finalmente, doctor, si pudiera resumir en una sola frase las lecciones del 11 de septiembre, ¿qué nos deja? ¿Qué podemos tomar de esa tragedia y de las tragedias que desencadenó, según usted lo está refiriendo, como lección hacia adelante? ¿Cómo podría resumir este aprendizaje? Bueno, hay que seguir luchando sin duda contra el terrorismo, pero hay que hacerlo de la mejor manera, a través del multilateralismo, porque si por un lado se dieron estos ataques y el mundo no está a salvo de ellos, incluso se habla de posibles ataques con armas nucleares pequeñas o ataques biológicos, pues, sin duda no hay que bajar la guardia, pero que en todo esto hay que defender el Estado de Derecho y el régimen de los derechos humanos a través del multilateralismo, porque la respuesta de Washington fue absolutamente unilateral, desconociendo a Naciones Unidas, violando el régimen de Naciones Unidas. Entonces, ante esto hay que seguir por esa senda, por la senda de contrarrestar esto, pero contrarrestarlo de distintas maneras, no nada más de manera represiva. Cuando yo hablaba de que hay un comité de Naciones Unidas que organiza a las distintas agencias, es porque contempla que debe haber también labor de prevención, de desarrollo, de apoyo a la educación en los pueblos. Estamos iniciando todavía el milenio, ojalá esta fuera el camino hacia adelante. Ojalá así sea. Yo le agradezco mucho sus palabras. Ahí tienen pues la reflexión sobre la enorme trascendencia de esta tragedia del 11 de septiembre del año 2001, que deja importantes lecciones en el seno de los estudios jurídicos, en el seno de los estudios de ciencia política y de las relaciones internacionales.